Estamos de manteles largos. Hoy termina, ¿verdad, doctor? Vamos a terminar el conversatorio con una mesa de lujo. Está el maestro Raimundo Carmona por el área de talleres de lenguaje y comunicación. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Ray. Eso, gracias. La maestra Fernanda González Mejía. Un aplauso, ¿verdad? A Fer y al doctor Ernesto Martínez Cruz, integrante del comité organizador, junto con el maestro Víctor también, que va a llevar la mesa, ¿verdad? Un aplauso al maestro Víctor. Ahí está la porra. Trae la porra, Víctor. Muy bien. Oigan, ya vamos a iniciar. ¿Qué les vamos a pedir a todos, por favor? Que estén muy atentos y todo lo que quieran decir, levanten la mano. ¿Sale? Los maestros van a ser muy asertivos, muy concretos en sus respuestas para que ustedes puedan participar. ¿Quién nos va a ayudar con el micrófono acá de este lado? ¿Algún caballero o alumna que nos pueda ayudar? ¿Tú nos ayudas? Sale. Nos ayudas. Ahorita que, si tú misma quieres preguntar algo, ¿no? Tú también, se vale, tú traes el micrófono. Pero la idea, compañeros, es que todos podamos participar, a los que quieran, hacerles preguntas. Buenas tardes. ¿A quién le hablo? ¿A ti? Ah, vale. Entonces, que disfruten muchísimo este evento, hagamos la reflexión, es un tema actual, muy importante, del que se están generando otros temas que pudiéramos tratar en otras charlas. Pues felicidades, un fuerte aplauso a la mesa con la que cerramos este segundo grupo de charlas, conversatorios. Ándele. Gracias al maestro Quechava. Le doy la palabra al profesor Víctor. Rápidamente. Bien, pues bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, alumnos, maestras, maestros que nos acompañan a este segundo conversatorio que denominamos el estado actual del conflicto Ucrania-Rusia. Es decir, a 7 meses, poco menos, unos días antes de cumplir 7 meses, bueno, hemos decidido realizar abrir este espacio de diálogo, de reflexión, en donde, bueno, 2 maestros y una maestra nos van a compartir algunas reflexiones, algunas informaciones que espero dilucidamos con esto, ¿no? En relación a las temáticas. Miren, este evento inició a las 9 de la mañana con la mesa Conflicto Rusia-Ucrania, la reconfiguración de Asia. La segunda mesa se denominó Impacto Económico Global de la Guerra. En la tercera se abordaron temáticas en relación a la nueva geopolítica mundial, nuevo orden mundial. La cuarta mesa que acaba de terminar tuvo como eje temático nuevas formas de guerra, ciberguerra, aislamiento cultural, riesgos latentes, bioterrorismo, armas nucleares. Y esta quinta mesa, bueno, tiene como eje temático cambios en las narrativas de los medios de comunicación. Esto, bueno, en relación a los actores involucrados, protagonistas de esta guerra, ¿sí? Rusia-Ucrania. Bueno, me voy a lo que sigue rápidamente. Bueno, nos acompaña en esta mesa, voy a leer una breve semblanza de los participantes en esta mesa. El profesor Raimundo Carmona León, que está aquí a mi lado, es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestrante en Educación Media Superior, con especialidad en Español en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la misma UNAM. Académico de esta institución, profesor asignatura A definitivo del área de talleres de lenguaje y comunicación. Con 24 años de experiencia, ha publicado artículos en periódicos y revistas, periódicos como El Universal, El Financiero, Milenio, Este País, Educación 2001, entre otros. Es colaborador en la elaboración de algunos libros como 50 años de comunicación nacional de libros de texto gratuitos,
cambios y permanencias en la educación mexicana y Anuario Educativo Mexicano, visión retrospectiva, entre otras publicaciones. Por su parte, la profesora Fernanda, que bueno, está aquí también con nosotros, Fernanda González Mejía, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán, tiene la especialización en Comercio Internacional y además un diplomado en aspectos legales aplicables al comercio exterior por la FES Acatlán. Ha laborado en el área operativa de transporte terrestre, de impartición y exportación de México, Estados Unidos y Canadá, y en el sector privado de 2016 a 2019. Actualmente es, dice aquí, bueno, participa en comunicación, en el área de comunicación en el CCH Naucalpan. Por su parte, el profesor Ernesto Martínez, quien se encuentra aquí al extremo, es licenciado en Sociología, maestro en Pedagogía, con mención honorífica, y doctor en Pedagogía, con mención honorífica también del posgrado en Pedagogía de la UNAM. Es profesor del área histórico-social en el CCH Naucalpan. Ha sido organizador, coordinador y diseñador de diplomados y cursos de formación para profesores del CCH. Fue jefe de la Academia de Historia en 2009 a 2010 y de 2019 a 2022. Es promotor y organizador de un sinfín de actividades académicas y culturales locales y generales. Actualmente promueve actividades de formación para la carrera académica para los profesores de reciente ingreso. Bueno, a nuestros tres participantes les pido por favor, les demos un fuerte aplauso. Bien, tenemos preparadas algunas preguntas para compartir con los maestros y la maestra. Bien, siendo el tema o el eje temático de esta mesa cambios en las narrativas de los medios de comunicación, quisiéramos, bueno, preguntar, que nos compartan. Primeramente, ¿qué podemos entender por narrativa? Esa es la pregunta y bueno, quisiera primeramente cederle el micrófono, si no les parece mal, a los maestros, a la maestra, por favor, para que nos comparta en relación a esta pregunta. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todas. Bueno, respondiendo a la pregunta que entendemos por narrativa, me gustaría en primera instancia mencionar qué es la narración, ¿no? La narración corresponde pues a un acto comunicativo y esto supone la existencia de un emisor que tiene una intención y una finalidad. Dentro de esto podemos entender que existe, bueno, también la posibilidad de que haya una respuesta a ciertas preguntas. También, bueno, sabemos que existe pues como género literario, ¿no? Pues la narrativa. Y ¿en dónde encontramos narrativa? En muchos lados. ¿Qué les puedo decir? En una fotografía hay narrativa, ¿no? En una pintura hay una narrativa detrás. En un documental también existe, detrás de una noticia. Y si bien ahora vamos a hablar de pues la narrativa en cuanto a los medios de comunicación, pues bueno, vamos a tratar de entender que tras una noticia, pues hay un discurso detrás que tiene un mensaje, ¿no? Como mencionaba, pues detrás hay un narrador y viene siendo pues la perspectiva de quien nos está dando esta información. Y bueno, paso con el profesor. ¿Quién sigue? Perdón, Ernesto, por favor. Gracias. Muy bien, pues creo que hay que hablar un poquito fuerte para que atrás nos escuchen y no se inquieten y vayamos sacando este evento rápido y nos vayamos a casa temprano. Bueno, pues la narrativa tiene que ver, viene del género literario, primero que nada, y se expresa de muchas maneras, como ya decía Fer, de manera audiovisual, se expresa de forma oral, de forma escrita.
además en historietas, en cinematografía, en radionovelas, en telenovelas, en la televisión y en video, en infografías, en juegos. ¿Qué es la narrativa? Pues es un conjunto de hechos que que son presentados por un narrador. Conjunto de hechos que son presentados por un narrador en relación a uno o más personajes, ¿sí? Esto es importante porque tiene que ver con lo que sigue y que ya vamos a plantear los ponentes. Quienes realizan acciones, ojo, la narrativa hace alusión a aquellos personajes que llevan a cabo acciones, no cualquier personaje. Eso es importante. Entonces, esta serie, esta narrativa se expresa en diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos la narrativa política, que es la que nos interesa. Creo yo que es el meollo del asunto, la narrativa política. Y esta es utilizada por las ciencias sociales, por la ciencia política, pero también por las humanidades. Presentan las narrativas o describen una posibilidad de explicación de hechos. Esto es importante también. Entonces, la narrativa nos va a presentar, nos va a describir hechos. ¿Para qué? Para incidir en la comprensión de una realidad. Ojo con esto. En mucho lo que traemos, diría yo, es construido por una narrativa que viene en mucho de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, también es una herramienta empleada por entes políticos. ¿Quién es un ente político? Pues un ser que hace política. ¿Y quién es quien hace política? Pues el gobierno, los partidos políticos y más a nivel macro social o mesosocial, diría yo, ni siquiera la ONU, yo diría más el Consejo de Seguridad, que me digan cuando se va a vencer mi tiempo para que termine. Yo diría el Consejo de Seguridad es un ente político que se sobrepone a la Organización de Naciones Unidas. Y lo digo con toda claridad que la ONU simplemente es un ente deliberativo, principalmente porque hace rato se dio a entender que la ONU podía definir muchas cosas. No, la ONU no puede definir nada. Quien define a nivel mundial son los 5 grandes, el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, porque tienen capacidad de veto, además. Esos son un ente político, ellos son un ente político, ¿no? Sí, entonces, bueno, nos interesa la narrativa política y esta se vehiculiza, se hace posible por los medios, principalmente de comunicación. Y esto es importante porque las preguntas que siguen van para allá. Muy bien, muchas gracias. Agradezco a todos los que estamos aquí en la sala de teatro compartiendo un poquito, ¿no?, sobre un conflicto que ha sido un tema que se ha abordado, yo creo que en todas las familias del mundo, de maneras distintas, de distintas formas. Una guerra después de una pandemia, es muy interesante saber por qué se presenta este fenómeno, qué papel juegan los medios masivos de comunicación ante esta realidad. Y cuando a mí el doctor Ernesto Martínez Cruz me invita a este conversatorio, dije, pues vamos, y me traigo a mi grupo, invito a mis alumnos para que puedan entender este fenómeno. Antes de profundizar en esta situación y hablar un poquito acerca de los medios masivos de la comunicación, las teorías de la audiencia, cómo nos impactan, cómo nos afectan, los discursos que se han generado por ambos lados en los países que están en conflicto, en este caso Ucrania y Rusia, sí me gustaría, para empezar, a ubicar un poquito la narrativa contemporánea. Esto lo digo a título personal por el lado que me corresponde a mí en la enseñanza de la materia del taller de lectura y redacción y la parte que corresponde a la literatura. Entonces hice un poquito mi tarea, no me tardo mucho.
La narrativa contemporánea es una rama de la literatura que aborda diversas temáticas como resultado de un proceso histórico. Y como tal, sus comienzos se sitúan en una etapa determinada, siendo esta la época posterior a las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ya que estas modificaron la manera de pensar, costumbres y modos de expresarse que difieren de la narrativa tradicional, tanto en sus características como en su finalidad. En medio de este escenario, la humanidad se percató de que la vida tomó un nuevo significado después de la cantidad de muertes y la capacidad del hombre de causar tanto sufrimiento, así como se dio cuenta que debía de dar un nuevo sentido a su existencia con nuevas ideas, pensamientos, actitudes que contribuyesen a mejorar al mundo. Así como también surgieron autores hasta cierto punto más pesimistas que daban a entender lo salvaje y lo destructivo del hombre en su entorno y consigo mismo. Además, su poco autocontrol. Lo anterior se manifiesta tanto en los temas como en las características de este tipo de literatura, tales como el tipo de narrador. En las obras tradicionales, y esto lo vemos aquí en el CCH en los primeros semestres, era principalmente el narrador omnisciente, conocedor de todos los sucesos acaecidos en el relato. En cambio, en la actualidad, el narrador ya es protagonista, con un menor grado de conocimiento, lo cual otorga suspenso e importancia a lo inesperado y a lo desconocido. Esto se relaciona con las guerras mundiales, ya que las personas toman conciencia de la fugacidad de la vida y lo importante de aprovechar el día a día. Así como también encontramos un narrador colectivo que nos relata su propia visión de la realidad para poder tener un sentido más amplio de lo que acontece, la subjetividad y contrariedad a través de la polifonía que se entiende por una multiplicidad de voces o narradores. Y esto, además de algunas cosas más, es de lo que se valen los medios masivos de comunicación. Nosotros estamos inmersos en los medios masivos de la comunicación. Yo siempre lo he dicho y lo dejo en la mesa para que lo comentemos con nuestros compañeros. Vivimos en una cultura muy visual, las narrativas son visuales y en este caso, en este tema específicamente, la guerra entre Ucrania y Rusia se convirtió en un fenómeno visual a través de los medios masivos de comunicación. Hasta ahí lo dejo y continuamos, maestro. Bien, gracias, maestras, por esta maestros y maestra, en esta primera intervención. Voy a seguir la pauta de las anteriores mesas. Quisiera preguntar si alguien de los alumnos, las alumnas, maestras, maestros que nos acompañan, ¿tienen alguna pregunta o quisieran hacer un comentario en relación a lo que han expuesto nuestros invitados en esta mesa? ¿No? Bueno, creo que va quedando, va quedando más o menos claro esta noción, ¿no? de este conceptual, de este término, y bueno, pues entonces vamos avanzando. Una segunda pregunta que quisiera plantear es, ¿cuáles son los trazos de las narrativas iniciado el conflicto Rusia-Ucrania y cuál es su estado actual? Esta pregunta, bueno, supone que quizás haya habido cambios en las narrativas, ¿no? Que han diseñado, planteado, ¿no? Estos entes individuales o colectivos, ¿sí? Bueno, ahora doy la palabra al profesor Carmona para que inicie con su intervención. Nada más recordar, tenemos entre 3 y 4 minutos por participación, ¿sí? Y bueno, les aviso. Muy bien, para poder adentrarnos ahora sí en cuanto a este fenómeno que se presenta de la guerra de Ucrania, todos conocimos a través de los medios masivos de comunicación, habría que definir a los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio, la prensa escrita, tanto en línea como de su manera impresa, que está perdiendo un poco esto, y las redes sociales, que es el contacto que tenemos o que se tienen o que tienen ustedes como jóvenes para enterarse de la información más rápidamente y de manera reciente.
Entonces, inician estas narrativas justamente en un conflicto, una guerra, tras la invasión ordenada, como lo menciona el presidente Vladimir Putin a Ucrania, para liberar al pueblo ucraniano. Aquí comienzan los discursos, justamente. El discurso por parte de Rusia fue a través de sus agencias informativas. Habría que decir que Rusia tiene sus propias agencias informativas, está Sputnik, está TASS, está RIA, como algunas de las principales agencias de información y donde se genera la información que está proporcionando o que está dando el gobierno ruso. No solamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sino el primer ministro y todo el ejército ruso. Es bien interesante estos trazos porque al inicio del conflicto, Rusia, y lo dijeron muy bien en la mesa anterior, nunca ha dicho que es una guerra. Todo el discurso que se ha manejado en estas agencias informativas rusas tiene que ver prácticamente con la liberación del pueblo ucraniano. Una liberación porque en Ucrania, no sé si ustedes lo sepan, pero se hablan mayormente dos idiomas. Uno es el ruso en su mayoría y el otro es el ucraniano. Entonces, por parte del discurso que se manejó en las agencias al inicio del conflicto, se manejaba de que el pueblo ruso, en este caso Rusia, buscaba la liberación de algunas regiones y de algunos pueblos que buscaban la autonomía en Ucrania. Vamos a la otra parte. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, él habla ya de una guerra, de una invasión, ¿sí? De una invasión, de una guerra, y que Rusia quiere prácticamente quedarse con el territorio. Hay una agencia informativa ucraniana que se llama Ukrinform, que es una plataforma multimedia del exterior de Ucrania, y es prácticamente esta agencia de información la que genera toda la información que está sucediendo en Ucrania. Y es totalmente opuesta, si hacemos el análisis de los discursos y de la información que se va generando en cada una de estas agencias informativas de ambos países, pues nos damos cuenta que los discursos son totalmente distintos. Más adelante hablaré de la parte visual que ya comentaron un poquito mis compañeros y están ahí, la información está ahí, cada uno presenta su visión y el mundo está en la expectativa, en esta expectativa de qué está pasando, qué está sucediendo con este conflicto que se presenta en Europa del Este. Muy bien, gracias. Maestra Fernanda. Bueno, no estuve en la anterior mesa, pero quizá lo hayan comentado que este conflicto sin duda se trata de un conflicto también de narrativas, es decir, cada actor tiene su estrategia comunicacional y pues pienso siempre va a ser así. Bueno, ya mencionaba el profesor Raimundo, por el lado de Rusia siempre se mencionó como una estrategia, ¿no? Una acción, una operación en Ucrania, y por el lado occidental pues es una guerra, ¿no? En todo caso un conflicto. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta ahorita? Bueno, nosotros, como sabemos, pues estamos más expuestos a los medios de Occidente, es nuestra principal fuente. Y por el lado de Rusia, desde el 2019 existe la Ley de Internet Soberana Rusa, es decir, pues la información que llega a la población pues es limitada, es controlada por el gobierno ruso. Entonces, ¿qué es lo que ahorita vemos nosotros y cuál es la diferencia del inicio del conflicto? Bueno, pues antes se mencionaba pues de una guerra, ¿no? Llega Rusia como muy fuerte, llega a Ucrania
y todo fue muy gráfico, ¿no? Mostrar la evacuación de familias, las afectaciones y todo lo que estaba pasando en Ucrania, pero ahora, ¿qué es lo que vemos? Tenemos a los medios occidentales hablando sobre los medios rusos. Recientemente, como sabemos, tras la contraofensiva de Ucrania, que fue hace un par de semanas, a principios de este mes, pues todo dio un giro. Como mencionaba hace poco, bueno, regreso al punto anterior, ¿qué es lo que nos mencionan? Ahora los medios rusos están hablando mal del gobierno ruso. Mencionan que hay un descontento bélico, entonces antes no habíamos visto eso, ¿no? Que Occidente citara o siquiera mostrara una imagen de qué es lo que muestra un medio ruso. Y también nos hablan sobre la opinión de ultraconservadores y nos dicen que Putin no ha sido lo suficientemente contundente. Creo que aquí hay una diferencia porque pues ya Occidente está hablando de qué es lo que dice el medio ruso y antes era pues totalmente casi improbable, ¿no? O sea, no veíamos posible que empezaran a hablar sobre los medios rusos, perdón. Y encuentro una coincidencia aquí, a la hora de hablar de Estados Unidos, siempre sus acciones se ven como aciertos, ¿no? Es decir, si hay una intervención de Estados Unidos, pues ahora la política de armas que ha aplicado se sigue motivando, ¿no? Dicen, bueno, pues el hecho de haber entregado armas y financiado armas para Ucrania, pues eso ha sido una gran acción, ¿no? Ha sido un acierto, no se ha equivocado en la forma de actuar y la de intervenir en este conflicto. Me parece que eso se ha mantenido. Y por último, olvidaba este punto, que es lo que también se ha mencionado, que hay un reconocimiento del avance por parte del Ministerio de Defensa ruso, entonces creo que tampoco esperábamos ver algo así a través de los medios. Estaba muy limitado a ver a una Ucrania pues sufriendo, ¿no? Sin muchas alternativas, y ahora pues ha dado un giro totalmente distinto y bueno, eso es lo que me parece que se ha visto hasta ahorita en los cambios. Muchas gracias. Pues yo creo que al inicio del conflicto todo el mundo estaba como que asustado, y en el primer conversatorio que tuvimos aquí en CCH, en línea, había mucha inquietud y había mucha preocupación. Inclusive muchos estudiantes y profesores esperaban una guerra nuclear y participaron muchos estudiantes en las mesas y salió muy bien el conversatorio. Hoy ha cambiado, primero que nada, eso ha cambiado. Hoy, como es, ya los estudiantes están más relajados y los profesores también. Hay un interés más relajado. En febrero de este año que hicimos el primer conversatorio, era distinto porque había más preocupación. Ese es el primer elemento. A nivel de los medios, pues evidentemente que los medios occidentales ponían a Putin como casi el demonio, que estaba loco, que sufría mentalmente. Y bueno, pues en la medida en que los rusos avanzaban sobre Ucrania, pues evidentemente que empezaban a reconocer los mismos occidentales lo que estaba haciendo Rusia en relación al avance militar en Ucrania, de tal suerte que cuando se vienen las sanciones contra Rusia les genera un efecto contrario a los europeos. Simplemente Rusia no caía en crisis y quien estaba cayendo en crisis eran los europeos, de tal suerte que hoy los europeos están en una situación complicadísima, están dividiéndose los europeos. Y lo que es más, pero eso lo comentaré, pero simplemente lo enuncio en la última pregunta,
los pueblos, las personas, los individuos, los europeos se están movilizando. Ese es un elemento nuevo que tenemos, y no en contra de Rusia, no, en contra de Ucrania, perdón, en contra de sus gobiernos, por la crisis en la que se están viendo envueltos. Y entonces, hoy, con el avance de los rusos y lo que menciona Gaby, de la ofensiva, de la contraofensiva de los ucranianos diseñada por Estados Unidos y toda la OTAN, pues era necesaria para los ucranianos, puesto que venían de derrota tras derrota. Y entonces, con este repliegue, ojo, esto hay que decirlo con toda claridad, lo que hicieron los rusos fue un repliegue, y el repliegue es parte de la guerra y no es derrota, porque si algo saben hacer los rusos en la historia mundial es saber replegarse. Cuidado con esto, que no nos dejemos llevar por simplezas. Los rusos se replegaron y ¿qué creen? Que lanzaron una contraofensiva también, y hoy tienen sin luz y sin agua a gran parte del este de Ucrania. Esa fue la respuesta de los rusos. Y la pregunta es, ¿cuál avance, cuál contraofensiva exitosa de los ucranianos? Esto está en la red, está en los medios. Entonces, creo que ahí tendremos que ubicar. Hoy la percepción o las narrativas están, yo diría, hasta cierto punto equilibradas. ¿Cómo entender que primero acusan de ser el demonio a Vladimir Putin y que está enfermo de la cabeza, y hasta pues recientemente, y creo que hasta ahorita, es el hombre más popular del mundo? Ojo con esto, el hombre más popular del mundo, desplazó al presidente de la India, pero además desplazó al presidente de México. El más popular, antes de que el Vladimir Putin llegara a ser primer lugar, era el presidente de la India, y después López Obrador. Hoy primero está Vladimir Putin, después está el presidente de la India, y en tercer lugar está López Obrador. ¿Está perdiendo la guerra en serio Vladimir Putin, como dice la narrativa occidental? No, creo que hay que preocuparnos por algo. Hay un problema al interno de Rusia, pero no para que quiten a Vladimir Putin, como lo expresaba una profesora hace un momento. No, Vladimir Putin tiene un problema dentro de su gente en Rusia. Está la línea dura en su gobierno y gente que lo apoya, los nacionalistas, que de ejercer una presión contundente contra Putin, cuidado con esto, estarían forzando a Putin a que declare la guerra a los ucranianos. Y cuando se declara la guerra, es que echan a andar toda la maquinaria que tienen. De Ucrania no quedaría nada, ténganlo por seguro. Pero además, el otro elemento al cual Estados Unidos le tiene un temor tremendo es que se dé esa declaración de guerra, y Estados Unidos implícitamente les estaría declarando la guerra a todos los estados que están apoyando a Ucrania. Es una guerra de Rusia, no contra Ucrania nada más, sino contra todo Occidente y toda la OTAN. Eso también hay que decirlo, y sí es cierto, las narrativas van cambiando y se van adecuando a los momentos, a las condiciones históricas que se van generando a lo largo del conflicto. Una vez más quisiera preguntar a nuestra audiencia si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestros participantes en relación a esto que nos han planteado. Sí, si nos puedes apoyar con el micrófono, por favor. Acá hay un compañero, si puedes. Muy bien, gracias. Ya está. Okay. Primero que nada, buenas tardes, profesores. Y precisamente esto mismo que estaban comentando ahorita mismo, que también tocaron en la mesa anterior, que fue lo del tema del contraataque de Ucrania contra Rusia, que ustedes mismos ya nos explicaron ahorita que si bien sí fue un contraataque, no fue una derrota de parte del Estado ruso, sino fue solamente un repliegue, y ellos además lograron recontraatacar ese recontraataque y lograron afectar de manera muy negativa a Ucrania, cambiando precisamente la narrativa de la situación.
Entonces aquí como mi pregunta es muy directa y sería más que nada como una opinión de cada uno de ustedes. ¿Cuál creen que sea el rumbo de esta historia, de este conflicto entre ambos países? ¿Cuál creen que sea la dirección y cómo creen que cambie precisamente esta narrativa? Maestra, ¿quieres empezar, maestra? Muchas gracias. Pues sí, es una pregunta muy interesante y a la que todos pues nos gustaría también llegar, ¿no? Pienso que obviamente ya se mencionó, o sea, Rusia no se está dando por vencido, ni ha sido derrotado, ni estamos cerca de eso, ¿no? Siquiera. Yo pienso tal vez que pues va a continuar este intento igual de avance por parte de Rusia, pero tiene aquí una ventaja, pues también se acerca el invierno, Rusia también está aplicando sanciones a Europa, entonces puede llegar el punto en que Europa se harte, comience a reclamar a sus gobiernos y esa sería pues una buena estrategia de Rusia, ¿no? Porque no necesariamente va a realizar una intervención militar más amplia, ¿no? No va a desgastarse en ocupar a efectivos militares ni financiar más armamento, pero como ya hemos mencionado, pues los gobiernos de Europa, más bien la gente va a comenzar a reclamar a sus gobiernos porque va a llegar un punto de inestabilidad, empezando desde la inestabilidad económica, ¿no? En la que ya estamos, no a tal gravedad, pero sí va a seguir avanzando. Mientras esto se mantenga así, se prevé que pues se pueda llegar a esto. Eso es lo que pienso hasta ahora y por parte de pues Estados Unidos tal vez pues siga manteniendo este apoyo a Ucrania y Ucrania pues va a seguir en la línea. Brevemente, con relación al contraataque, ¿qué creen que sea el rumbo? Mediáticamente, ambos países van a seguir defendiendo su posición. Ucrania seguirá diciendo que van ganando la guerra. Rusia seguirá diciendo a su pueblo que van a ellos muy bien en el conflicto. Esta es una guerra mediática también, es una guerra en los medios masivos de comunicación, los medios de Asia, los medios de Occidente. Habría que revisar lo que dicen estos grandes medios a nivel mundial como la BBC de Londres, British Broadcasting Corporation, si no me equivoco, o la CNN, que tiene una influencia a nivel mundial. El rumbo que tome cada uno de los países creo que está muy bien definido, porque aparte de que esto es una guerra mediática, también es una guerra económica. Geopolíticamente o geográficamente Ucrania está, lo comentaban en alguna otra mesa, está muy bien ubicado. Tiene el mar, gasoducto, hay mucha línea de producción dentro de este país, pero Rusia no se va a quedar así. Esto de pedir la anexión Ucrania a la OTAN fue un golpe fuerte para Rusia y obviamente pues ellos no van a permitir que Ucrania esté en la OTAN. Las narrativas, como lo comentas, ¿cuál será el cambio de las narrativas? Yo me atrevo a decir que las narrativas van a continuar, por lo menos en este momento la guerra van a continuar igual, van a seguir defendiéndose cada uno de los países. Occidente, estas agencias informativas que acabo de decir, no sé, la BBC, la CNN, van a seguir defendiendo a Ucrania y diciendo que va ganando y que el rumbo es muy bueno, y RIA, TASS, Sputnik seguirán diciendo que estas estrategias de repliegue, la contraofensiva, son parte de la estrategia. Hay que decirlo porque es bien interesante. También la propaganda juega un papel muy fundamental o un papel importante aquí, la propaganda que se vaya generando en cada uno de los países. Y por último, habría que recordar también la invasión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a
Afganistán y Pakistán, esa zona a finales del siglo XX. Duraron muchos años ahí, asentados, en una guerra interminable, pero nunca se retiraron. Habría que hacer ese recorrido histórico como parte de la experiencia que se vivió y la narrativa que se construyó, toda la información que generó Occidente, toda la información que generó Oriente y sobre todo Europa del Este, ¿no? Con relación a este problema. Pero sí, van a continuar igual. Sí, yo quisiera continuar en la línea de mi perspectiva de análisis porque creo que mucho depende de la posición que Putin asuma como jefe del Estado ruso. Si Putin tiene la presión tan fuerte de todo este sector nacionalista que pide declaración de guerra total a Ucrania, tenemos que preocuparnos porque no se descarta la opción nuclear. Tenemos que partir de ese análisis básico. Si Rusia se siente en peligro, se siente acechado, ojo con esto, y siente que pierde la guerra, estaría pensando en la opción nuclear, ¿eh? O sea, no es fácil esto. O sea, porque luego hacemos análisis a la ligera y que pierda. Pues no, tranquilo. Es más, yo diría, como mexicanos, nos conviene que se forje un nuevo orden mundial para que no dependamos en un 70% de Estados Unidos. Y si se va a la recesión, a la crisis de Estados Unidos, ahí vamos, no nos conviene. Nosotros tenemos que pensar como mexicanos en lo que conviene más al país. Y desde mi punto de vista, ¿qué conviene más al país? Que haya otros polos de poder a nivel mundial que equilibren y que le contrarresten la fuerza a Estados Unidos para que a Estados Unidos no nos avasalle. Es muy sencilla la lógica para pensar las cosas. Es así de sencillo. ¿Por qué tendríamos que pensar distinto? No. Creo que entonces veo ese riesgo, por supuesto que sí, y creo que Rusia tiene todo para ganar la guerra. Esa es la perspectiva que yo veo y creo que es un repliegue táctico, pero también estratégico. Y de eso los rusos, nos guste o no, saben muchísimo. Bien, si no hay alguna otra pregunta, vamos a continuar. Bueno, ya. Sí, allá, si nos haces el favor, y también comparte tu pregunta, por favor, después del compañero, si gustas. Que principalmente en lo que estamos viendo, la pregunta que voy a decir, más bien es como para complementar lo que se mencionó anteriormente, pero la pregunta es, ¿qué consecuencias o qué posibles consecuencias tendría para México esto de la guerra contra Ucrania, tanto negativas como positivas? Esa es la pregunta. Compañera, si quieres hacer tu pregunta también para que tomen palabra los maestros, la maestra, a la vez, ¿sí? Con ambas preguntas. Mi pregunta va a forma directa, igual relacionado a mi compañero. ¿Cómo sería México afectado si es de que Estados Unidos intenta integrarnos nosotros también a apoyar a Ucrania? ¿Y cómo Rusia podría afectarnos a nosotros por esta interacción? Sí, gracias. ¿Habría otra pregunta? Si nos haces favor, mira, a tu lado hay una mano levantada del compañero y vamos allá enseguida con otra participación. En caso de que este conflicto llegase a escalar a una guerra mundial, ¿quién tendría mejores aliados? ¿Estados Unidos o Rusia? De manera política, social, etcétera, porque he visto que mucha gente apoya más a Estados Unidos, luego hay otros que apoyan más a Rusia, entonces esa es mi duda, ¿quién ganaría más en esos aspectos? Sí. Allá hay otra mano levantada de una compañera, por favor. Sí, y hay me parece, dos compañeras que están levantando la mano, no logro ver hasta allá al fondo. Bueno, es para completar un poco la pregunta del compañero, o sea, México económicamente
¿a qué punto llegaría? O sea, todo lo que pase con Rusia nos va a afectar a nosotros en cierto punto, o a qué vamos a seguir con la devaluación que tenemos ahora, o nuestra economía va a favorecerse más o va a seguir decayendo como está ahora. Hacia el final, sí, gracias. Ok, yo tengo una pregunta. Es más que nada dejando de lado todo lo que se viene comentando. Tengo entendido que entre Bielorrusia y esta Rusia hay ¿cómo decirlo? Sí hay cierta amistad entre ambos países. Entonces, en el caso de que los ucranianos finalmente tiren la toalla y se rindan, se podría decir que se podría restablecer otra vez la Unión Soviética. Sé que suena muy inventada mi pregunta, pero en el hipotético caso, ¿verdad? Sí, gracias, compañero. Por acá hay otra pregunta, si nos permites. Creo que ahí hay una más del compañero. Sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, sé que Rusia es una de las potencias más importantes en el mundo y mi pregunta va dirigida a de que el mundo depende de las decisiones de Rusia o cada quien es por su cuenta. Sí, gracias, compañero. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, como usted no lo dice, México es uno de los países que alrededor del 70% dependemos de Estados Unidos. ¿Cuál sería si Estados Unidos se metiera al conflicto y llegara a perder? ¿Cuáles serían los problemas que llegarían a México al depender tanto de Estados Unidos? Sí, gracias, compañero. Buenas tardes. Y mi pregunta, tomando un poco del hilo de del compañero que está hasta allá atrás, es si Rusia ganara guerra y hipotéticamente se vuelve a hacer la URSS, ¿en qué nos afecta tanto a nosotros como al mundo? Porque estamos muy de acuerdo que Rusia es una potencia muy grande y que nos afecta tanto a nosotros, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, qué tanto sería nuestra consecuencia y qué tanto serían nuestras ventajas al tener a la URSS volviendo hipotéticamente de vuelta? Bien, hasta ahí cerraríamos las participaciones. Miren, la mesa tiene como eje temático las narrativas en los medios de comunicación, entonces percibo que hay algunas preguntas que escapan a este campo, ¿no? del eje temático, pero bueno, en la medida de lo posible los maestros, la maestra contestarán algunas de estas preguntas, ¿sí? Adelante, maestro. Sí, brevemente, si gustan, en la mesa yo me centro un poquito a la situación de México, porque hay una inquietud muy grande de qué pasaría en nuestro país si hay una conformación nuevamente de repúblicas en algún tipo de organización. Como de la URSS específicamente, ¿no? Preguntan qué posibles consecuencias para México, cómo sería México afectado, México cómo le afectaría, México la posición o qué posición tendría si Estados Unidos pierde la guerra. Estamos partiendo de cuestiones hipotéticas, pero son válidas, por supuesto, cada una de estas participaciones que ustedes tienen, pero sobre todo estas inquietudes son válidas porque la guerra de una u otra manera sí nos dio una afectación a nosotros en el país, económicamente hablando. En la mesa de las 2 de la tarde, el doctor Nolasco comentaba que en Ucrania se fabrica todo el Tetra Pak. No sé si sepan cuál es el Tetra Pak. El Tetra Pak es donde se pone la leche, por ejemplo, y algunos productos precederos.
Entonces, comentaba él, y yo puse mucha atención en ese sentido, que México se ha visto afectado porque el grupo de la comarca lagunera, la leche Lala no tiene Tetra Pak para envasar la leche. Entonces, ahí hay una afectación directa en la producción, pero sobre todo en la distribución de un producto necesario de la canasta básica. Esa es una afectación que se tiene por la guerra. La otra, posterior a la pandemia, pues México tuvo una afectación económica. Hay un fenómeno de inflación a nivel mundial, no generado por nuestro país, pero sí es generado por la crisis que se presenta a través de la guerra. Y hay que decirlo como es, México en la actualidad es una de las economías más fuertes del mundo, ¿sí? Derivado de las políticas económicas que se han llevado. Y no se trata aquí de decir que quiénes son chairos y quiénes son fifís, son las cifras que están ahí. Entonces, si nuestro país económicamente es fuerte, no se endeudó con la pandemia, no pedimos dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, resistimos la pandemia sin endeudarnos y posteriormente entra el conflicto de la guerra, pues México ha sabido librar esta situación. En estos casos hipotéticos que ustedes plantean, yo me atrevo a decir que nuestro país va a salir fortalecido. La autodeterminación de los pueblos y el derecho hacia los pueblos es algo que se ha manejado desde hace muchos años en nuestro país, y el respeto de la soberanía de los pueblos. México está en contra de las guerras, esto es, a México no le interesa la guerra. Sin embargo, la conformación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas yo lo veo muy, muy alejado. ¿Puede haber una conformación y una integración de países de Europa del Este? Sí. Con otro nombre, probablemente. Derivado de esta guerra, sí es casi seguro. Pero nuestro país está fortalecido. Yo dejo aquí en la mesa algo que es muy importante. Es justamente después del discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de septiembre, antes de iniciar el desfile que habla sobre el conflicto de Ucrania y de Rusia, llega a México el presidente de Alemania. No llega el primer ministro, llega el presidente de Alemania. Y el presidente de Alemania viene a tocar temas importantes con relación a la guerra de Ucrania, pero también es importante saber que México es un país productor de gas, y en las refinerías, por ejemplo en la de Salamanca, el gas se está quemando, donde hay extracción de gas se está quemando y no se está aprovechando. Alemania, como bien lo dijeron los compañeros, y con esto termino, necesita urgentemente el gas para el periodo de invierno y no lo tiene. Y México tiene de sobra gas que puede vender a un alto valor al pueblo alemán. Si quieren, ahí lo dejo y que mis compañeros complementen. Gracias. Quisiera comentar acerca de la pregunta sobre qué sucedería si existiera una reunificación de la URSS. Quisiera regresarme un poquito a la narrativa de Rusia y qué es lo que nos mencionaba al inicio de este conflicto, pues nos decía, oye, pues estoy buscando una desmilitarización que tengo aquí en la frontera, ¿no? Y Ucrania, ¿qué es lo que hizo? Pues buscó ayuda de la OTAN, buscando ingresar a la OTAN para que tuviese ese apoyo. Entonces, en la hipótesis de que hubiera una intención o comenzara una reunificación de la URSS, ¿qué es lo que sucedería? Pues aquí entraría ahora sí en acción la OTAN, porque ¿qué es lo que busca? Pues evitar la expansión de la URSS, ¿no? Que así fue como se formó al término de la Guerra Fría. Entonces, pues esto no sería probable porque, pues bueno, aquí ya tenemos a otros países, ¿no? Quienes son parte de esta organización, de este tratado, y pues sería algo pues meramente
una problemática, ¿no? No se ve probable que eso suceda. Si sucediese, pues habría ahora sí una intervención de la OTAN, una acción. Entonces, pues no sería algo que se vería como probable. Me parece que sí tendríamos que ubicar las respuestas en la perspectiva de la mesa, las narrativas. Y la narrativa de Rusia es la existencia misma de Rusia. Esa es su narrativa. Me están cercando, me están acorralando, se está militarizando Ucrania y todavía Zelensky comete el error de querer poner armas nucleares en la frontera con Rusia. Entonces, esa narrativa es central para los rusos, porque en legítima defensa están respondiendo ellos. Aquí habría que pensar que los rusos, evidentemente que diseñaron, siendo los número uno en el ajedrez, diseñaron con tiempo, es más, yo diría, desde el 2014, cuando los nacionalistas dan el golpe de Estado en Ucrania y quitan a un gobierno prorruso, desde ese momento diseñan la estrategia para esta operación militar. Y creo yo que ellos alcanzaron a dimensionar y a ubicar todos los elementos que se podían generar con esta intervención militar o con esta operación militar. ¿Qué significa esto? Que los rusos tienen claro los escenarios que hipotéticamente pueden suceder. Sí, pero hay esta narrativa de la sobrevivencia, de la existencia del mismo Estado ruso es central, es fundamental, porque en base a eso han definido todas sus acciones, todas. Entonces, no veo en el horizonte una reintegración de la Unión Soviética. Creo que eso lo tenemos que dejar de lado en la perspectiva de análisis futurista. 1. 2. ¿Va a ganar la guerra Rusia? Hipotéticamente tiene los medios. Sin embargo, la otra parte, que es Ucrania, junto con Occidente, junto con la OTAN, incluyendo Estados Unidos, también tienen los medios. No sabemos el desenlace, pero lo que sí sabemos es que si alguno de los dos bloques sienten que pierden la guerra, puede haber desenlaces mucho más fuertes. Porque Rusia tiene muy claro lo siguiente: Estados Unidos no va a apoyar a Occidente ante un desenlace nuclear, no lo va a apoyar. Estados Unidos no se va a meter. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a permitir que dejen caer bombas nucleares en su territorio? ¿De locos? Pues por supuesto que no. Está dejando solos en mucho sentido a los europeos y simplemente está utilizando la guerra para salir beneficiado con la venta de armas. Es más, el objetivo de Estados Unidos desde hace mucho tiempo es desmembrar a la Unión Europea. Y él está jugando con esta guerra para lograr ese objetivo. Hay análisis, hay planteamientos en ese sentido, porque ve a la Unión Europea como un peligro, como una competencia real. Tan solo vean cómo está Alemania, el país económicamente más robusto de Europa. Alemania está muy mal en este momento, porque no tiene las materias, los recursos que Rusia le proveía, como cuáles, el petróleo y el gas. Bien, gracias, maestros. En distintas intervenciones han dejado ver algunas ideas en torno a cómo perciben ustedes a los actores del conflicto, principalmente Ucrania y Rusia. La pregunta va en ese sentido. ¿Ustedes cómo perciben a los actores del conflicto? ¿Sí? Si nos pudieran decir, clarificar algunos trazos
diría yo, de su propio discurso, de su propia narrativa, ¿no? Porque creo todos tenemos una narrativa, ¿verdad? Bien. Pues, ¿cómo vemos a los actores? Veo a un Putin no preocupado, veo a un Putin montado en un oso, enseñando el torso, y que por cierto los europeos le han criticado, los gobiernos, y que Putin les ha contestado. Veo a un pueblo ruso firme, no lo veo tambaleándose. Creo que un buen porcentaje de la población le han dado el apoyo a Putin, por eso se convierte en el hombre más popular. Creo que, digamos que por el lado de los rusos están en una posición, digamos, firme. Ellos ni siquiera han pensado en perder la guerra, ¿eh? Quitémonos esa idea que promueven los medios occidentales en su narrativa. Veo a un Zelensky preocupado, muy preocupado. La ofensiva diseñada por Estados Unidos y Occidente hace 2 semanas, me parece que la trabajaron como para demostrar que sí es posible derrotar a los rusos. Pero fue, desde mi punto de vista, en términos de guerra, una acción y un triunfo pírrico. Es decir, que no tiene mucha trascendencia. Veo a los europeos que están apoyando a Ucrania preocupadísimos, muy preocupados, porque les viene un invierno muy frío, sin gas, sin petróleo y con un alza de precios tremendo. Vienen movilizaciones en Europa que ya se están dando en contra de la OTAN, en contra de los gobiernos que han seguido ciegamente a Estados Unidos. Veo que Estados Unidos no la tiene del todo ganada. Él ha diseñado la estrategia de la respuesta de Ucrania en contra de los rusos. Sin embargo, no veo que tenga todas las cartas controladas, más bien veo que todo puede pasar. Veo que Biden, el presidente de Estados Unidos, va a perder las 2 cámaras en noviembre del 2022 y creo que los conservadores van a tomar el control. Por supuesto que sí, es el costo de lo mal que se están haciendo las cosas. Veo el regreso de Donald Trump, por supuesto que sí. Veo como candidato muy posiblemente a este personaje en las boletas, en las presidenciables el año siguiente. Sí lo veo, por supuesto que sí. Veo que la ONU está aniquilada y veo que el papel de los países asiáticos como China, Asia, Pakistán, la India, inclusive Irán, van a jugar un protagonismo muy fuerte en estos meses y en estos años que siguen. Y las narrativas van a estar confrontadas en los medios, como hasta ahorita. Ahí no va a haber cambio. Bueno, sí veo un cambio, pero quisiera argumentar esa respuesta, esa pregunta, en la última que nos van a hacer, porque creo que ahí es donde se tiene que responder. Así veo a los actores de este momento histórico. Yo lo que veo es, bueno, en primera instancia una Rusia que no se ha tambaleado. Si bien se ha mencionado del avance de Ucrania en Kharkov, pues Rusia supo responder perfectamente, o sea, sabe cada paso que está dando en este momento. ¿Qué fue lo que hizo? Pues daño a las infraestructuras, o sea, Rusia sabe a dónde golpear directamente. Ucrania me parece que sigue con esta pues imagen, ¿no?, que quiere dar como esta firmeza, pero pues también está una Ucrania en la incertidumbre, ¿no? No tienen pues muchas opciones más que su operación pues militar, ¿no? Seguir intentando ese avance. En cambio Rusia pues que tiene, puede implementarla, puede seguir con estas sanciones, puede hacer estos ataques a infraestructuras, es decir, como que tiene las cartas un poco más abiertas. Ucrania por otro lado no.
y Estados Unidos pues continúa, es lo que también puede seguir realizando, es decir, el apoyo y el financiamiento de armas, y un paso más pues ya no estaría dispuesto a dar. Y finalmente, bueno, creo que no hemos mencionado, pero también en esta parte pues Asia, ¿no? Quien también se ha estado viendo beneficiado, y quien está perdiendo pues Europa, ¿no? Como ya se ha mencionado, pues quizá esté entrando ya en una crisis. Ha sido pues ya evidente que hay un temor ante la entrada del invierno, que esto se reencrudezca, y pues bueno, eso es lo que pienso. Sí. Para complementar nada más a los actores, primero voy con los presidentes, ¿no? Yo veo a un Vladimir Putin fuerte, firme y consolidado, inamovible desde su primer discurso. El primer discurso yo tuve la oportunidad de verlo con traducción en YouTube, una transmisión por la agencia Sputnik, donde se ve a un Vladimir Putin tranquilo, relajado, dando una explicación por qué va a recuperar estas regiones ucranianas, por qué va a salvar a estos pueblos que le pidieron a Rusia reincorporarse a la Rusia, y así ha mantenido su discurso hasta este momento. Es inamovible, yo lo veo consolidado, pese a todo lo que Occidente o los medios de información en Occidente han dicho. En el caso de Zelensky, yo veo a un presidente débil, nervioso, inclusive asustado. Entramos un poquito a la cultura visual, algo que yo dije al principio de esta mesa. Vivimos en una cultura visual. Si tú en redes sociales o en televisión o en la radio escuchas los discursos, escuchas las traducciones o ves a ambos presidentes, cada uno en su país, dando una declaración, es muy notorio la debilidad de Zelensky. Es muy notorio, se ve nervioso, se ve asustado. Siempre se va a presentar, ya sea en los medios occidentales o en los otros medios, siempre se presenta con una playera color verde, ¿sí? Con un chaleco puesto, inclusive hasta con un casco. Camina entre el pueblo, está con ellos, pide ayuda urgentemente. La ayuda económica a Ucrania es impresionante. Nada más les voy a leer a las 5 de la tarde del día de hoy en esta agencia informativa de Ucrania. Dice: el presupuesto estatal de Ucrania recibe una subvención de 1.5 mil millones de dólares de Estados Unidos. Se los acaban de mandar hace 2 horas, ahí. Entonces, Ucrania yo la veo como un país, y al presidente sobre todo, muy desesperado, porque Vladimir Putin es inamovible, es una persona que está muy firme y que no ha cambiado su discurso, por lo menos desde el inicio de este conflicto hasta este momento. Y al igual que lo que comenta el doctor Ernesto Martínez, considero que las construcciones de las nuevas narrativas seguirán muy en un sentido de esta manera, salvo que entren algunos otros elementos, sobre todo Estados Unidos, no tanto la Unión Europea, pero también tendríamos que hablar de China y de la India, de Irán, países que simpatizan con Rusia y que no se van a quedar inmóviles ante una reorganización en este conflicto que se vaya a presentar. Gracias, maestro. En esta ronda de participaciones, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna participación? Allá veo una mano levantada, si nos puedes apoyar, acá también, aquí y allá atrás también, ¿sí? Bueno, mi comentario es, hemos visto que los medios de comunicación son más por el lado occidental,
más que del lado de Rusia. Más nunca hemos visto en la historia como las cosas que ha hecho Estados Unidos, a invasiones y todo esto, en contra de él. Tal vez tendríamos que tener en la sociedad puntos de los medios de comunicación en ambos puntos de vista, ya que mayormente al estar en el occidente tenemos ese punto de vista de Estados Unidos, el héroe del mundo. Entonces tal vez nos saldría falta ver más sobre el otro lado. Claro. Ahí atrás, del lado derecho, hay una mano levantada. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta. Acá también. Sí. Quisiera decir, como decía el compañero, que pues siempre hemos recibido la influencia, por así decirlo, de Occidente, ¿no? Se ve con buenos ojos la invasión de Afganistán de Estados Unidos, pero se ve con malos ojos la invasión de la Unión Soviética al mismo país. O pues las diversas invasiones, ¿no?, que ha hecho Estados Unidos, o por ejemplo la OTAN, que se supone que nace como una organización defensiva para frenar el comunismo, ¿no?, la expansión de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Pero sin embargo, su primer actuar fue que participó de la invasión hacia Yugoslavia. Y es todo lo que quería decir. Bueno, en realidad son dos preguntas. Número uno, bueno, creo que fue un comentario de uno de los profesores que me llamó mucho la atención, que ¿por qué México saldría favorecido ante esto? Y el otro, en caso de que Rusia y Estados Unidos llegaran a estar en un conflicto, ¿quiénes tendrían los mayores aliados y por qué? O sea, ¿quiénes tendrían los mejores aliados en este momento? Bien, pues bueno. Sí, comienzo con los comentarios de los compañeros. Es muy correcto lo que acaban de mencionar. Siempre hemos sido influenciados por medios de comunicación y cualquier tipo de narrativa occidental, y ejemplos hay muchísimos, ¿no? En el cine, en las noticias, en series, y desde hace muchísimo tiempo, y cualquier no sé, red, película, lo que me digan que sea contemporáneo, ¿no? Eso siempre va a verse y va a continuar así. Va un poco de la mano con la última pregunta, me voy a adelantar un poquito, porque ¿qué es la narrativa que vamos a ver más adelante? Y pues es esto, siempre vamos a ver el lado de Occidente, que siempre es una serie de aciertos y que se va a adecuar a lo que suceda en el conflicto. Como mencionábamos al inicio, los medios de comunicación ahora se centraron a qué es lo que dicen los medios rusos, ¿no? Dándole un sentido a, mira, lo que están diciendo es que pues aquí hay una debilidad en el gobierno de Putin, y siento que va a seguir en este sentido, sea lo que suceda en este conflicto, pues siempre vamos a ver la perspectiva de Occidente. Y la otra pregunta sobre quién tiene los mejores aliados, pues es muy difícil. Parece estar equilibrado porque hay potencias en ambos lados, ¿no? Potencias nucleares sobre todo. Entonces,
yo diría que está equilibrado. Más bien, ¿dónde estaría el problema? Pues, o más bien, ¿cuál sería la pregunta? Sería qué acciones van a tomar, ¿no? Ahí es donde se ve, pues, la duda, qué es lo que sucedería si tal o cual actor hace esta acción, porque los dos, pues, tienen grandes aliados y en sí los dos son unas, pues, las principales potencias, ¿no?, que están enfrentándose. Muy bien, yo nada más brevemente para complementar, maestro. Sí, efectivamente nosotros tenemos una mirada en los medios de comunicación sobre lo que pasa en Occidente. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando inicia la guerra, CNN y la BBC de Londres empiezan a transmitir cómo son bombardeados, cómo son abandonados tanques en la guerra y están marcados con una Z. Esto ustedes lo vieron muchísimo en redes sociales. ¿Qué otras cosas manejaban mucho, sobre todo estas agencias occidentales? Manejaban imágenes satelitales de cómo se bombardeaba la caravana de la entrada del ejército ruso a Ucrania, ¿no? Pero eran cortes, inmediatamente ahí se ven los cortes, como en la misma nota informativa que se estaba presentando en CNN existían algunos cortes. Si tú vas al análisis por el otro lado, en lo que maneja Rusia y lo que se maneja en la parte de Asia, pues te pasan los videos completos. Como le he dicho a mis alumnos, es cuestión como de escarbarle un poquito a la red y buscar esas versiones completas, porque la información que se nos ha presentado siempre ha sido muy sesgada. Entonces, hay una nota de la semana pasada que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con Alemania. Alemania proporciona 7 o 9 tanques de antiaéreos a Ucrania. Esa fue una nota que le dio la vuelta al mundo, pero en Occidente. Estos tanques pues ya tiene que ver con la guerra tecnológica, ya son tanques dirigidos con un joystick prácticamente, ya no tiene un soldado adentro, ya no hay nadie que los maneje, pero fue muy mediática. Los medios masivos de comunicación en Occidente empezaron a bombardear que con esos tanques iban a tirar prácticamente a todos los aviones en Rusia, cosa que no sucedió, pero esta es la información. Y en cuanto a las invasiones que ha tenido Estados Unidos, pues sí, hay muchísimas, ¿no? La invasión a Panamá, por ejemplo, todo lo que se manejó mediáticamente y muchas regiones más. ¿Le daría la palabra si quiere, maestro Ernesto? Pues sí, rápidamente, porque nos estamos quedando solos. En relación a la pregunta que hace la compañera sobre México, yo lo que he planteado es que necesitamos tener equilibrios a nivel mundial y que Estados Unidos no sea la superpotencia que define todo, porque si esa idea de unilateralidad, esa idea de unipolaridad predomina, Estados Unidos abusa y se impone. Eso no conviene a los mexicanos. Lo que conviene a los mexicanos es un mundo multipolar, un mundo multilateral, en donde haya polos que le hagan contrapeso a Estados Unidos. Y un polo puede ser China y otro polo puede ser Rusia. Me imagino, veo en el horizonte un mundo multipolar con esos 3 ejes, que pongan orden. Por eso creo que sí viene un nuevo orden mundial. Y creo que eso sí conviene a México, definitivamente. Y México ha sido prudente y no se ha lanzado a apoyar a Ucrania, pues no lo debería de hacer. Y no se ha lanzado a apoyar a Rusia, no lo debería de hacer. Es parte de nuestra política exterior, la doctrina Estrada y el planteamiento juarista en relación a la convivencia con los pueblos. Bien, vamos a pasar a la última pregunta. Que ya la maestra Fernanda nos adelantó parte de su respuesta. Si observan ustedes cambios discursivos hacia el futuro,
que permitan la construcción de narrativas distintas a las que hoy se presentan como antagónicas, ¿no? Incluso. Maestro Carmona. Gracias. Yo ya adelanté algo. Sí va a haber unas nuevas narrativas. Por un lado, tanto Rusia como Ucrania van a mantener sus discursos. Los presidentes van a seguir con ello, pero coincido con lo que han dicho mis compañeros en la mesa, de que a partir de este conflicto se solucione hoy, se solucione mañana o se solucione después, va a haber o va a existir un nuevo orden mundial a partir de ello. Y considero, no sé si esté equivocado, maestro Ernesto, que esto ha sido una constante por lo menos de las 2 de la tarde hasta este momento. El nuevo reordenamiento mundial, no geopolíticamente hablando, pero sí una forma nueva en la que se va a ordenar el mundo en lo económico, en lo político, en lo social inclusive. Entonces, los medios masivos de comunicación van a seguir haciendo su chamba, van a seguir haciendo su trabajo. Yo los invitaría a ustedes que vean esas dos partes, un poco lo que le respondíamos al compañero ese ratito. Veamos las otras agencias informativas, no nos quedemos nada más con Telemundo para la gente de habla hispana en Estados Unidos, no nos quedemos con Televisa y TV Azteca para que nos den la información de lo que está sucediendo en el mundo, y como estudiantes SHeros tenemos esa responsabilidad de aprender a aprender y buscar un poquito más, no nos cuesta nada. En el navegador podemos encontrar la otra mirada, las otras versiones, y a partir de ello podemos percibir las nuevas narrativas. Yo concluiría con eso. Muy bien, pues puede ser real lo que dice Raimundo, de que se continúe con esta confrontación de narrativas, pero estoy contemplando desde hace algunos días un elemento que se está sumando a este conflicto: los pueblos, las masas, los europeos que están saliendo a las calles. Me parece que ese elemento de protesta, de manifestación, de descontento, puede hacer que cambien las narrativas a favor de unos y en contra de otros. Lo que está viviendo Europa en este momento es muy delicado para ellos, porque está generándose una manifestación muy real en relación a que no hay gas, no hay petróleo, no hay granos y los precios se han ido al cielo. Eso a cualquier ser de este mundo, de este planeta, le genera problema. Y los europeos están saliendo ya a las calles, y en Estados Unidos también. Ese elemento de la participación de los pueblos, ese elemento puede inclinar la balanza. Pero hipotéticamente también en Rusia, no lo veo en Rusia, pero sí lo veo en Europa y en Estados Unidos. ¿Puede haber cambio de narrativa? Sí, claro, considerando este elemento, porque los medios como la BBC de Londres, como Reuters y todos estos medios, cuando las masas salen a las calles, le miden y replantean las narrativas, los discursos, porque no se van a aventar una bronca estas agencias europeas con esas masas, porque se desacreditan. Ahí sí toman más en cuenta estas acciones de los hombres. La tiene difícil Europa por todos estos elementos. El principal perdedor son los europeos, sin lugar a dudas, Y si le agregamos esto último que planteo, por supuesto que puede haber cambios en las narrativas. Lo deseo, es más, lo deseo, y debería de ser en todo el mundo, en todo el mundo. Gracias. Bueno, para cerrar y ya no repetir la última pregunta, solo pues recordar que esto también es un conflicto de narrativas.
por supuesto que va a haber un cambio, eso sin duda, conforme se lleve a cabo este conflicto, pues las narrativas se van a ir adaptando. Como ya mencionamos, pues cada parte tiene su estrategia comunicativa, entonces esto sin duda pues va a suceder. Y pues también invitarlos a que revisen los medios que leen, no es muy difícil adivinarlo, ¿no? Es decir, pues las redes, por ejemplo, las redes sociales nos presentan el algoritmo, es decir, van revisando lo que consultamos y de ahí no nos sacan y vamos a seguir viendo lo mismo. Entonces hay que tratar de salir de esto, hay que revisar otras fuentes y pues no conformarnos con lo que nos están presentando, porque pues hasta este punto ya sabemos que tenemos cierta influencia y que recibimos información generalmente solo de una parte. Entonces, para pues saber más a fondo y poder hacer un análisis, pues también es nuestra tarea ver qué es lo que sucede del otro lado, tratar de investigar, de analizar y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bien, pues rápidamente demos paso a algunas preguntas. Me parece que ahí el compañero tiene una pregunta. No sé si de este lado hay alguna pregunta que quisieran hacernos. Muy rápidamente, creo que con esa pregunta que tiene el compañero vamos a cerrar ya la mesa. Adelante. Pues sí, tengo un comentario y me gustaría hacer también una pregunta. El comentario es respecto a lo que decía el profesor, que son los europeos, ¿no?, los que la están viendo más difícil. Y que, por ejemplo, el euro ha bajado su peso. Me parece que ahorita está a la par del dólar, si no es que un poco más abajo. Y que de hecho en Alemania no tiene mucho, revisando la página, la Deutsche Welle, en que se aprobó una ley para que todos los edificios públicos no sean iluminados durante la noche para ahorrar electricidad. Y respecto al lo que decía la profesora de consultar otras fuentes de información, por ejemplo, ¿por dónde se podría consultar esas fuentes? Porque actualmente en lo que son las redes sociales, en lo que es YouTube, todos esos redes sociales, medios como Sputnik o RT han sido sacados, ya no te aparecen. No sé si quieras responder. Una vez que dé respuesta a la maestra, pues bueno, hacemos la clausura del evento. Gracias. Pues hay algunos medios que retoman estas notas de los medios rusos que ya salieron, por ejemplo, Al Jazeera, que no es tan de occidente, ¿no?, por así decirlo. Desgraciadamente, pues hay notas que sacan, pero pues están en inglés, ¿no? Entonces, sí. Se entiende que no es tan fácil el acceso, pero también se podría consultar otros medios a los que ya pues tenemos aquí que están fuera, ¿no? Al Jazeera podría ser una opción. Sí, Fabricio Mejía, que es un periodista pues de lo más rescatable de los periodistas, y lo planteé en el conversatorio anterior, fue en febrero, ¿no? Fabricio decía, bueno, hay que primero ubicar la noticia, ver a qué momento responde, porque se han atrevido los medios occidentales de meter noticias que corresponden a otro momento, como el de la niña increpando al soldado, y que decían que una ucraniana estaba increpando a un soldado ruso. No,
Era una imagen de una nota de años en donde una niña palestina, vean ustedes, estaba increpando al soldado judío. Ubicar la nota, ver a qué fecha, a qué momento corresponde. Posterior, cruzar la nota con otras fuentes y posterior empezar a tomar criterio. Si nos dejamos llevar con la primera que llega, no tiene mucho caso. Nos van a impregnar y nos van a llevar en la narrativa que quieren llevarnos. El CCHero no tendría por qué ser así, sino el CCHero tendría que ser más analítico, más reflexivo para tomar decisiones. Es parte de nuestra constitución en términos de modelo educativo. Con esto damos terminado el trabajo en la mesa. Quisiera solicitarles un fuerte aplauso a nuestros participantes de esta mesa. Y bueno, considerando que ya somos pocos los que estamos aquí, pues bueno, ¿quieres clausurar? Adelante. Gracias. Bueno, siendo las 19:42 horas, damos por concluido el segundo conversatorio, el estado actual del conflicto Ucrania-Rusia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Fue un evento muy nutrido y con mucha participación. Muchas felicidades por esto, sobre todo en el turno de la tarde. Fíjense, qué bueno, nos da gusto esto, ¿sí? Que estén bien y buen viaje, compañeros, compañeras. Gracias.